Es, ¿tiene un fin en sí mismo existe por una razón? Y bueno, ¿es el santuario un fin en sí mismo o es un medio para un fin? Parece lógico entender que si a través del santuario Dios explica todas estas cosas, y de hecho el santuario muestra cómo el cordero iba a morir y todo lo demás, entonces es claro que si bien el santuario, la mente de Dios ya existiría, el santuario es un medio para un fin, para lograr un fin. Y acuérdense que el fin último en este contexto es terminar de una buena vez por todas con el conflicto de los siglos. ¿Y qué significa terminar de una buena vez por todas con el conflicto de los siglos? Que el nombre de Dios sea glorificado y que en la mente de sus criaturas inteligentes ya no quede más dudas acerca de quién es Dios, si Dios realmente es bueno o no es bueno. Por lo tanto, todo esto que ocurre, incluso la cruz de Cristo, tiene que ver con vindicar el carácter de Dios, defender el carácter de Dios, exterminar el gran conflicto de una buena vez por todas y vacunar de alguna forma a todas las criaturas inteligentes para que entiendan que no es correcto rebelarse contra Dios, no solo porque Él es todopoderoso, sino porque Él realmente tiene razón y que Satanás no tenía razón. Eh, por eso hay algunos, algunos textos que yo, por ejemplo, les voy a compartir rápidamente en pantalla, a ver, como hoy no voy a leer todo esto para que la hora no pase, ya está medio pasando, pero sí me gustaría leerles para que ustedes vean allí. Elena de White menciona, de forma muy interesante, esto, déjenme un segundo así, en un solo monitor, entonces me tapan algunas cosas y no puedo leer bien. Dice, bueno, Cristo es nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída, no cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo, llegó a ser nuestra propiciación. Y noten por qué llegó a ser nuestra propiciación o para qué. Ahí se van a dar cuenta en estas palabras que yo tengo subrayado que la muerte de Cristo en la cruz no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin. Porque dice, llegó a ser nuestra propiciación a fin de que, esto significa que hay un propósito posterior, todos los que le reciban pudieran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para, dice ella, salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad del pecado. Dice luego que eh, dice que la cruz es el medio de misericordia y perdón, es el medio de poner al corazón orgulloso y egoísta del hombre en contacto directo con el Espíritu Santo a fin de que, o sea, noten cómo la cruz es un medio. Las riquezas de Cristo puedan ser derramadas en la mente y el instrumento humano sea adornado con las gracias del Espíritu y que Cristo pueda ser ensalzado en aquellos que no lo conocen. O sea, claramente la cruz de Cristo es un medio para un fin. Es definitivamente la cruz de Cristo es central en todo esto. La cruz de Cristo es la manifestación más gloriosa e importante del amor de Dios por sus criaturas, pero al mismo tiempo es el medio a través del cual Dios quiere llegar al fin. Y el fin, hermanos, acuérdense, yo lo he mencionado en otra predicación y basado en la Biblia y en los textos de la hermana White, y lo comenté un poquito recién, no solo es salvar al ser humano, el fin último es terminar con el gran conflicto. Cuando Dios logra utilizar al ser humano para terminar con el gran conflicto, se termina el gran conflicto. Bueno, vendrá un milenio donde después pasarán algunas cosas, ustedes saben, pero la parte nuclear del gran conflicto eh, estuvo en la cruz y desde la cruz se extiende hasta nosotros que estamos viviendo en los momentos finales de la historia. Cuando Dios logre formar ese pueblo que quiere utilizar para glorificar la tierra con su gloria, de acuerdo a Apocalipsis 18:1, entonces la tierra será llenada con su gloria. Esto será lo mismo que decir, será predicado este evangelio por testimonio de todas las naciones. Y recién ahí, y solo ahí podríamos decir que entonces viene el fin. Ahora, Elena de White menciona, tenía por aquí la cita, pero creo que, déjenme verificar,
si la tengo por aquí. Sí. Solamente para mostrarles, yo no les voy a leer todas las citas, pero para mostrarles esta cita, por ejemplo, que está aquí, donde yo tengo subrayado la razón principal por la que Cristo murió en la cruz. Nosotros somos parte de la razón principal, pero nosotros también somos un medio para un fin. La realidad es que Cristo murió en este mundo, de acuerdo a lo que se nos dice, por algo mucho más amplio que solamente salvarnos. Leo solamente una parte desde el comienzo y no voy a leer todo esto. Dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que noten que si bien evidentemente que Dios quiere salvarnos, pero no únicamente por este motivo Jesús vino, sino como dice aquí, dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. No vino, dice, que tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. O sea, y dice, vino para vindicar el carácter de Dios delante del universo. Vindicar el carácter de Dios delante del universo es lo mismo que poner fin al gran conflicto. Ahora, si Jesús murió en la cruz, y de hecho murió, y vindicó el carácter de su Padre delante del universo, ¿por qué no terminó el gran conflicto? Porque evidentemente lo que Dios quiere también hacer no solo es en su Hijo algo, sino a través de su Hijo. Acuérdense que Jesús vino como un medio para un fin. El fin es salvarnos. No valdría de nada que solamente Jesús muriera en la cruz para que al lado de nuestro nombre en el cielo diga perdonado y que nuestro corazón todavía siga sucio. No tiene ningún sentido. Eso es eso es una salvación barata, es la gracia barata. Una vez salvo, siempre salvo. Tú crees en el Señor Jesús y tal, no importa si cambiás o no cambiás, vos ya sos salvo. Bueno, si fuera así, entonces todo el mundo probablemente se salvaría, porque basta con decir creo. Porque, a ver, los que menos derecho tienen a ser salvos quizás en este contexto son Satanás y sus ángeles, porque no van a ser salvos, de hecho, y sin embargo ellos creen en Jesucristo. La Biblia dice que ellos creen y tiemblan. Entonces, basta con que Dios se aparezca al mundo entero, les muestre que Él existe, todo el mundo cree que existe y listo, aceptas que Él pagó por tus pecados, entonces vamos todos al cielo, todos pecadores vamos al cielo y seguimos pecando en el cielo. Justamente Dios echó a Satanás y sus ángeles por ser pecadores en el cielo. No nos va a introducir al cielo así pecadores. Por lo tanto, nos tiene que limpiar del pecado en este mundo. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que en Cristo, Cristo no solo tiene poder para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Todos estos elementos deben ser sumamente importantes a la hora eh, de formar discípulos, de formar a nuestros queridos jóvenes en el Evangelio, para que entiendan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Lo que ellos hagan realmente que ellos se dejen hacer. Dejen que Cristo realmente haga lo que quiere realmente hacer en ellos. Les voy a comentar algo más. Ustedes saben que en 1844 se produjo un gran chasco, y yo les había comentado esto anteriormente. ¿Por qué se produjo? Bueno, era correcto en aquel entonces que hablaran de la segunda venida de Jesús, pero no era la segunda venida de Jesús lo que ocurriría. Esto lo mencioné anteriormente, pero lo estoy repasando. No comprendieron en aquel entonces que había una obra previa a la segunda venida de Jesús que debía ser hecha a fin de que la segunda venida de Jesús pudiese ocurrir. Bueno, ¿será que nuestro foco como adventistas, al igual que ocurrió con los primeros adventistas, sobre lo que debemos enseñar al mundo estará equivocado? ¿Será que por eso este pastor dijo, nosotros fallamos, ustedes tienen que seguir? Yo les digo, hermanos, que si lo que estos jóvenes van a heredar es lo mismo que ese pastor creyó que teníamos que hacer como pueblo de Dios, entonces esos jóvenes van a terminar pasando la posta a la otra generación y así sucesivamente. Si fuera
por lo que nosotros tenemos que hacer, por nuestro esfuerzo, por sencillamente decirle a alguien que Cristo existe y de que perdona tus pecados. Eso es importantísimo. Pero definitivamente eso es lo que todas las otras iglesias también hicieron. Y repito, las iglesias evangélicas, pentecostales y muchas iglesias lo hacen. Hasta muchos dentro de la Iglesia Católica también lo hacen. No puede ser que nuestro mensaje sea exactamente el mismo, porque si es el mismo, ¿para qué existe la Iglesia Adventista? No había problemas en aquel entonces de nuestros pioneros en enseñar sobre la segunda venida de Jesús. De hecho, había que hacerlo, repito. Pero Daniel 8:14 no habla de eso, sino de la purificación del santuario. Los pioneros se equivocaron en el evento que sucedería y colocaron el énfasis en otro lado. ¿Será que nosotros estamos predicando el evento, al igual que ellos lo hicieron, colocando el énfasis en otro lado? Al igual que ellos, tenemos que predicar sobre la segunda venida de Jesús. Pero de nada, repito, valdrá que sepas mucho sobre la segunda venida de Jesús si tu corazón sigue inconverso. La realidad es que eh, desear que Cristo venga hoy mismo, disculpen por cómo lo voy a decir, pero asumo que si yo hiciera una encuesta acá y pregunto, ¿desean que Cristo venga? Bueno, como desear, creo que todos nosotros deseamos, ¿no? Pero si tú pudieras apretar el botón rojo para que Cristo venga, supongamos, si Dios te concediera ese poder, ¿lo apretarías? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque una cosa es desear, otra cosa es que realmente ocurra. Porque desear que Cristo hoy venga, aunque no esté pensando, aunque quizás yo, esté pensando que quiero que venga porque quiero que las personas dejen de sufrir, que, 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 que basta de sufrimiento en este mundo, mío y de muchas otras, eh, sería un suicidio probablemente para la mayoría de la iglesia si se dejara guiar por sus deseos, que Cristo venga hoy. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente muchos de los que hoy desean que Cristo venga no estarían preparados para encontrarse con Él. Y muchos de los que estamos aquí presentes quizás no estaríamos con Él. Y Dios no nos diría probablemente, venid benditos de mi Padre, este es el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Quizás nos diría lo otro. Yo no estoy diciendo que todos estamos en esa situación, pero debemos reconocer una realidad. Nosotros debemos entender que a la Odisea se le dice que es un pueblo orgulloso, que cree que ya está salvo, que cree que el conocimiento que tiene lo hace enriquecerse de tal forma que de nada tiene necesidad. La máxima necesidad que tiene el ser humano es de la salvación, en este contexto, ¿no? De comprenderlo a Dios y de esa forma tener la vida eterna que Dios nos quiere dar, pero, o que nos ha dado de alguna forma. Pero la cuestión es que si yo creo que yo ya sé todo y de nada tengo necesidad, me voy a encontrar que cuando Cristo venga me dirá, apártate de mí, nunca te conocí, obrador de maldad. Y entiendo que Dios no quiere eso. Y entiendo que ninguno de nosotros debe anhelar eso. Por lo tanto, si bien podemos desear la segunda venida de Jesús y predicar todo lo que queramos, pero hermanos, nuestro foco, si bien está en el fin último en cuanto a que estaremos con Dios para siempre, pero nuestro foco debe ser el foco que tuvo Cristo. Cristo no tuvo como cosa que aferrarse en el cielo, siendo Dios, y decidió no venir a este mundo. No, vino a este mundo en semejanza de carne de pecado, dice la Biblia. Pero una vez estando en este mundo, él no tuvo como cosa que aferrarse a su propia vida y dijo, no, 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 yo no voy a dar la vida por estos seres humanos, para colmo me rechazan, me escupen, me van a dar latigazos. No, no, yo no voy a dar la vida por ninguno de ellos, porque aunque algunos no me hicieron eso, todavía hay enemistad entre ellos y Dios. Y son más amigos de la serpiente. Y la promesa de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, todavía no se ha cumplido en ellos, así que yo no voy a dar mi vida por ellos. Noten que Cristo hizo todo lo contrario. Cristo no pensó en su propia vida. Cristo no pensó en su propia salvación. ¿Deberíamos hacer bien nosotros en colocar nuestra salvación como lo más importante en el universo? ¿No termina siendo eso una actitud egoísta? Y no estoy diciendo que no debas esforzarte para permanecer en Cristo para que Él te salve, siendo de que Él te salvó en la cruz. Evidentemente que para eso también vino Cristo,
Pero acuérdense que Cristo no vino únicamente para salvarnos, sino para vindicar el carácter de Dios. Así que Jesús, cuando en el Getsemaní dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, definitivamente que lo que estaba haciendo en ese momento era colocando a su Padre, los deseos de su Padre por encima y la voluntad de su Padre por encima de su propia voluntad que trataba de esquivar el asunto, pidiendo a su Padre que si fuera posible, le sacara esa situación donde Jesús y el Padre iban a ser separados. Jesús, aunque no podía todavía sentir completamente lo que iba a sentir en la cruz, ya lo estaba percibiendo de a poco. De acuerdo a lo que se nos dice en Getsemaní, él se moría. Si Dios no hubiera enviado un ángel para fortalecerlo físicamente y decirle las palabras que le dijo, Jesús no llegaba a la cruz, se moría en el Getsemaní. Fueron terribles esos momentos. Pero eso también muestra cuánto amor hubo y hay en ese ser que no estuvo dispuesto a colocar su propia salvación por encima de la nuestra, sino que quiso y quiere salvarnos a nosotros. Y es más, mediante la salvación que Él nos estaba otorgando, vindicaría el carácter de Dios delante del universo. Entonces, tú tienes que enseñarle a las personas que lo más importante para esa persona es que se salve. O tú tienes que enseñarle lo que fue más importante para Cristo, que no fue salvarse, sino, aunque luego fue salvo, así como tú luego serás salvo si te aferras a Dios, lo más importante debe ser defender el carácter de Dios delante del universo, exaltar el carácter de Dios, mostrarle al universo quién es Dios, echar por tierra esa tesis de Satanás que dice que Dios no tiene poder para transformar al ser humano. Dios demostró en Job que sí tiene poder de transformar al ser humano. Pregunto, ¿Dios no tiene poder si tuvo poder en uno, de poder transformar a su iglesia? Claro, todos los que hoy en día son parte de la iglesia militante y que dicen ser adventistas del séptimo día, puede ser que el día de mañana, llegado el momento de la prueba, demuestren que nunca lo fueron. Pero eso no quita que Dios no va a terminar transformando a toda su iglesia conformada como las personas que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, que creen a sus promesas. Por eso no es bueno decir, bueno, que Cristo venga ya, porque de acuerdo a lo que se nos dice, ni el mismo Cristo está pidiendo eso. Miren lo que les voy a compartir rápidamente en pantalla. No voy a leer toda esta cita, acuérdense, yo solo estoy diciendo algunas partes que están en negrita y otras partes más. El mismo a ver, una cosa, repito, es el deseo que haya en nuestro corazón, como ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Está perfecto y de hecho Dios quiere que lo anhelemos. La Biblia dice que en el cielo van a haber cosas que ojo no vio, que oído yo, ni que ha subido el pensamiento, y estas son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman, a los que quieren que Jesús venga ya. Pero si tú amas a Cristo, si tú quieres pasar la eternidad con Cristo, tienes que prepararte. Y esa preparación, evidentemente, que va a requerir aunque sea mínimo tiempo. Miren lo que ella escribió. Esto ella lo escribió, no tengo acá la fecha, ah, sí, 1849. Elena de White escribió, bueno, algo que van a encontrar en primeros escritos, en las páginas 37 y 38. Voy a leer solamente una parte. Ella dice, el sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para para recobrar, perdón, la salud. Entonces todos nos unimos en súplica al médico que no yerra en caso alguno, al médico con mayúscula, ¿no? Y mientras, estaba hablando de Dios, y mientras el curativo poder bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Impresionante, ¿no? Imagínense, ustedes se juntan a orar por un enfermo y ahora una de las personas que está orando recibe una visión. Estas son las cosas que pasaba con Elena de White. Dice ella que vio lo siguiente. Vi cuatro ángeles que habían de hacer un labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Estos cuatro ángeles van a ver que evidentemente son los cuatro ángeles de Apocalipsis 7. Dice, Jesús estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, o sea, a nosotros,
y alzando las manos, exclamó con voz de profunda piedad. Esto es lo que exclamó Jesús. Ahí lo tengo subrayado. Ustedes lo pueden leer. Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces dijo mi sangre. ¿Por qué él dijo eso? Entonces vi que Dios, sentado en el trono, en el gran trono blanco, que de Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús, dice aquí, perdón que me perdí, digo. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra y tremolando algo en su mano, clamó a alta voz, deteneos, 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 hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. O sea que evidentemente Dios lo que hace, Jesús lo que hizo, es pedirle a su Padre, por favor, que todavía no llegue el fin. Por favor, que yo todavía no vaya a buscarlos. Eso es lo que el texto está diciendo. Repito, no es que Jesús está deseando, está pidiendo que nosotros deseemos que Él no venga. No, no. Nosotros debemos desear que Él venga. Pero Dios quiere que aparte de desear que Él venga, que nosotros deseemos ser preparados, porque si no, cuando venga, nos perdemos, hermanos. Esa es una realidad. Por eso ahí dice que los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente, esto es a la iglesia adventista del séptimo día, todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. Así que nosotros deberíamos hacer lo posible de seguir eh, el deseo de Dios, de que Dios pueda terminar su obra en nosotros. Cristo aún no terminó esa obra de intercesión, Cristo aún no terminó esa obra de purificación. Se nos ha pedido en Apocalipsis 10:11 que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es el mandato que Dios le da a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué cosa tenían que predicar ahora? Lo que no habían predicado, lo que no habían entendido. No que Jesús venía, porque eso lo habían entendido bien, Jesús venía. Lo que no habían entendido es que antes de que venga hay un juicio. ¿Cómo podríamos entonces, si este fue el mandato que Dios le da a la iglesia, para que la iglesia crea y predique esto, viva esto, estudie, crea en esto, cómo podríamos entonces tomarnos a la tarea de enseñar sobre la segunda venida de Jesús sin enseñar a las personas cómo pueden estar preparadas para ese evento? Eh, el otro día me sucedió una situación, estaba hablando con un hermanito adventista, entonces él me dijo, eh, las palabras fueron algo así como, si bien él es adventista, él dijo que la iglesia verdadera no es una denominación, o sea, no es la iglesia adventista en sí, sino que es el pueblo que Dios tiene y que le ama y obedece tanto en la iglesia adventista como en todas las demás iglesias. Por lo tanto, él también mencionó que la iglesia verdadera, que aparece en Apocalipsis 3, no es la iglesia adventista, sino todas las personas que le aman. En otras palabras, la iglesia verdadera es la iglesia que Dios tiene en todo el mundo. Bueno, ahora no dispongo de tiempo para aclarar la diferencia entre pueblo de Dios e iglesia de Dios. Voy a mencionar rápidamente que el pueblo de Dios es justamente todas las personas que quieren y desean ser fiel a Dios y lo son. Pueden ser adventistas o no. La cuestión es que cuando Jesús dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, perdón, en Apocalipsis 18, versículo 4, sal de ella, de Babilonia, la expresión que utiliza ahí es pueblo mío, no dice sal de ella, iglesia mía. Dios no está llamando a su iglesia a salir de ningún lado. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, es diferente. ¿Para qué? Para ingresarlo en su iglesia. Ahora, obviamente, dentro de la iglesia de Dios hay babilonios que si no se convierten en verdaderos israelitas, entendiendo que los verdaderos israelitas son los que tienen circuncidado el corazón, como son babilonios, Dios los devuelve a Babilonia. Ese va a ser el zarandeo, los devuelve a donde son. Pero Dios no quiere hacer eso. Lo va a tener que hacer obligadamente si nosotros no le dejamos otra opción, pero Dios quiere que seamos convertidos. Eh, bueno, la cuestión es que
Elena de White a veces utiliza la palabra pueblo de Dios intercambiadamente con iglesia para referirse a los que son fieles a Él, y el contexto es el que nos indica cuándo es una cosa, cuándo es la otra. Pero, por ejemplo, los reyes sabios, los famosos reyes magos, ¿no? Eran pueblo de Dios. Eran mucho más fieles en muchas cosas que muchos en el pueblo de Dios, pero no eran la iglesia que Dios tenía en ese mundo, en este mundo, en ese momento. La iglesia de Dios era la que, de acuerdo al texto bíblico de 1 Timoteo 3:15, es la que es columna y baluarte de la verdad. Los reyes sabios conocían parte de la verdad, pero no conocían toda la verdad, o por lo menos no tenían la luz eh, grande y mayor en cuanto a la verdad que se le había dado a los judíos. Por eso dijo Jesús a la mujer samaritana que la salvación proviene de los judíos, pero aclaró en otro texto que deberíamos obedecer a lo que ellos dicen, pero no hacer lo que ellos hacen. O sea que, doctrinalmente hablando, su iglesia, por lo menos la iglesia militante, está donde está la sana doctrina, la verdad presente, está donde está lo que se debe enseñar al pueblo de Dios, y al mundo entero. La iglesia triunfante, finalmente, será la que realmente subsista a la marca de la bestia y su imagen y su nombre, y a la que permanezca fiel. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, este hermano me decía que la iglesia adventista no es la iglesia verdadera, sino que es parte de la iglesia verdadera, etcétera. Entonces, yo pregunto sinceramente, ¿para qué se levantó la iglesia adventista del séptimo día? Si bueno, este hermano me decía que lo que había que hacer era predicarles, hablarles de Cristo a las personas, pero no pedirles a las personas que se unieran a la iglesia verdadera. No bautizarlas para que se unan a la iglesia verdadera, sino dejarlas en aquellas iglesias y que en aquellas iglesias sigan ahora conociendo la verdad, predicando el evangelio. Evidentemente, una persona que sea de la iglesia que sea, si conoce la verdad, tendrá que predicarla, pero aparte de predicarla, tiene que vivirla. ¿Y cómo puedo yo vivir una verdad en un contexto donde se me dice que se está continuamente transgrediendo la verdad? ¿No dice Efesios capítulo 5, versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas? Entonces, ¿cómo podría yo estar adorando a Dios en un lugar donde se enseña de la inmortalidad del alma, se enseña del engaño sobre el infierno, se enseña la falsa doctrina de que Jesús cambió el sábado por el domingo, entre tantas otras cosas equivocadas que así se enseñan? Definitivamente una cosa es predicarles y otra cosa es formar parte de esas iglesias. Y Dios nos dice claramente, no formemos parte de esas iglesias. La Biblia enseña que Babilonia ha caído. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, y que esa Babilonia grande que ha caído se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo hago yo para decirle a un hermano de otra denominación que se quede en esa iglesia caída que ahora conforma Babilonia, ya que en esa iglesia caída se enseñan falsas doctrinas? Y cómo hago yo para decirle quédate y al mismo tiempo esa persona pueda evitar recibir las plagas, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 18:4, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas? Yo repito, si la iglesia adventista del séptimo día no es la iglesia verdadera, entonces ¿para qué Dios la levantó? Y si no la levantó, entonces ¿para qué ser adventista, hermanos? No bastaba con que las demás iglesias evangélicas, pentecostales, hasta quien sea, comenzaran a guardar el sábado y listo. Si la iglesia adventista no se necesita, es una iglesia más, entonces ¿qué sentido? No tiene ningún sentido ser adventista del séptimo día. No tiene sentido nada de lo que estamos hablando. Ustedes conocen, quizás, no voy a mencionar nombres tampoco, pero hay un pastor no adventista en este caso, que predica, se hizo muy conocido porque fue un pastor o es pastor pentecostal, no salió del pentecostalismo, pero salió de la forma de enseñar la doctrina que el pentecostalismo la enseña. Entonces él aceptó el sábado, predica sobre el sábado, pero no cree en los escritos de Elena de White. Entonces hay algunas personas que dicen, bueno, pero él está predicando la verdad presente y él es
tan de la iglesia final de la historia como nosotros adventistas. Sinceramente, decir eso es no comprender tampoco, insisto, la razón por la cual Dios levanta a esta iglesia. Eh, ese pastor no adventista, fulano de tal, que guarda el sábado, que enseña todo esto, no cree en Elena de White, pero cuando uno dice, ah, pero solamente no cree en Elena de White, eso es minimizar lo que, lo que no debe ser minimizado. Porque dice la Biblia en 2 de Crónicas 20:20, cuando dice claramente que debemos creer a los profetas para estar seguros y ser prosperados. De hecho, la Biblia enseña que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, no creer, decir, soy parte del pueblo de Dios al final de la historia, pero no le voy a hacer caso a Elena de White, no hago caso a los escritos de la hermana White porque me basta, es una actitud muy orgullosa, porque Elena de White misma dice que si no fuera por la dureza de nuestro corazón, Dios no lo hubiera levantado a ella como profetisa. Pero por causa de la dureza de nuestro corazón era necesario que ahora Dios nos hablara con testimonios más sencillos y directos, al grano. Como no entendemos algunos símbolos y recursos literarios que aparecen en la Biblia, entonces Dios nos hizo más fácil la cosa, lo cual no significa que descartó la Biblia. No, no, no en absoluto. Es más, Elena de White nos ayuda a comprender la Biblia más en profundidad. Pero si yo descarto a Elena de White, no entiendo que lo que voy a descartar es mi propia salvación. Si por lo menos entiendo que ella realmente fue profetisa. Por lo tanto, yo estaría no cumpliendo con lo que dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados, creed en ellos y seréis y estaréis seguros, es arriesgarme a ser desenfrenado, porque entonces no tengo el espíritu de la profecía en mi medio, como, como la iglesia al final de la historia. También es no creer que la iglesia final tiene el don de profecía. Por lo tanto, entonces no tiene sentido Apocalipsis 12:17. Es no creer la reforma pro salud, algo que entendemos como sumamente importante para ayudarnos en nuestra preparación. Tampoco es creer que la marca de la bestia será la ley dominical, porque por más que encontremos información en la Biblia al respecto, la persona que lo dejó claro, porque Dios así se lo indicó y encontramos que esto tiene asidero bíblico, fue Elena de White. Así que si yo descarto a Elena de White, también es creer que las iglesias protestantes que pasaron a engrosar las filas de Babilonia y que hoy en día son el protestantismo apóstata y el falso profeta, no lo son. Es lo mismo que creer que todo lo que está escrito en el conflicto de los siglos no es verdad y es no creer que sea necesario acompañar a Jesús del lugar santo al lugar santísimo para que Él pueda terminar la obra en nosotros. Hermanos, eh, finalizo sencillamente leyendo las palabras nuevamente de 2 de Pedro 1:12 que dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, como comencé leyéndoles, dice Pedro, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estamos viviendo los momentos finales de la historia, no solo lo anuncian las profecías, las señales que aparecen allí, sino cosas que están pasando dentro de nuestro pueblo mismo. Dios nos enseñó que vendría un zarandeo, que el enemigo hará lo posible para distraernos, enfocarnos en cosas que si bien son importantes, no es lo más importante en este contexto y en cuanto a lo que debemos hacer. Y justamente el enemigo quiere hacerlo para que cuando Jesús venga no tenga el pueblo que quería tener preparado. Va a tener un pueblo preparado, pero Dios quiere que todos los que estamos conectados aquí, que ahora por lo menos hay 30 conexiones, estemos preparados. La pregunta es, ¿lo estaremos o no? La única respuesta, la única forma en responder sí, es primero, obviamente, aferrarse a Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad. Pero en segundo lugar, reconocer que somos orgullosos, que no nos gusta que nos enseñen, o que nos enseñan cosas que quizás ahí yo no tengo pecados acariciados, pero cuando se meten con mis pecados acariciados, ahí entonces yo trato de hacer huir a las personas y que no me enseñen nada. Bueno, el texto bíblico nos dice que nosotros deberíamos ser humildes, no ser orgullosos como estos laodicenses que ahí están escritos, que la verdad que somos todos nosotros, sino que entendamos que somos desventurados, somos miserables, no lo digo yo, lo dice Dios, somos pobres, somos ciegos, somos desnudos, y si hay personas en este mundo que necesitan de Cristo, son justamente las que más se dan cuenta de su pecaminosidad. El mundo no se da cuenta
de la pecaminosidad que tiene. Nosotros, por la luz que tenemos, se nos da el privilegio de observar nuestra propia pecaminosidad. Entonces sería bueno que, entendiendo que somos así de pecadores, entendiendo que somos probablemente como ese publicano que no se animaba a levantar los ojos al cielo, sino que él oraba, miserable de mí, decía ese, ten misericordia de mí, decía, bueno, Pablo mismo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego aclaró que Cristo tiene poder para librarlo de ese cuerpo de muerte. Siendo así, hermanos, nosotros deberíamos aceptar que lo que Dios quiere para esta iglesia es mucho más superior que lo que le entregó a todas las demás. No porque ésta sea mejor, no porque nosotros seamos más inteligentes, de hecho creo que somos menos inteligentes, somos los más débiles de los débiles, somos los que tenemos 6.000 años de pecado encima. Los demás no tuvieron todo eso, pero somos la iglesia que Dios llamó al final de la historia para contarle al mundo la verdad completa. El mundo, ya muchos saben que Jesús va a venir, claro que saben, hay que enfatizar esto también, pero lo que el mundo no sabe es que pronto se le termina el tiempo de gracia y que eso va a ocurrir porque las personas rechazaron a Cristo y que mientras Jesús está en el lugar santísimo, esas personas no solo pueden encontrar perdón, sino la solución a sus problemas. Y esas personas pueden dejar de pecar, como dice el texto bíblico. Pero si nosotros le enseñamos que las personas van a seguir pecando hasta la segunda venida de Jesús, esto es lo mismo que una vez salvo, siempre salvo. No, pero lo que pasa es que tengo naturaleza pecaminosa. No hay excusa para el pecado, se nos dice. Página 484 en español del Conflicto de los Siglos. Nosotros somos la iglesia remanente, una iglesia que todavía no es perfecta, una iglesia que Dios todavía no ha logrado purificar, pero una iglesia que Dios quiere purificar. Esta iglesia tiene un mensaje. Por supuesto que hay que ayudar a salvar a las personas, pero por encima de salvación de quien sea está colocar el nombre de Dios donde tiene que estar colocado, glorificar a Dios, vindicar el carácter de Dios delante del universo, terminar con el conflicto, convertirnos en los instrumentos que Dios utilizará para ser sus testigos, a través de los cuales Él no presentará a un Enoc, a un Elías, a un Job solamente, y a cuántos otros a lo largo de la historia que Dios los levantó para mostrar al mundo que Dios podía cambiar las personas, sino en este caso a, como se nos dice, a los 144.000, que a mi entender son simbólicos en cuanto a que el número no es literal, eso es otro tema, pero de todas formas significa que es el remanente que va a permanecer firme, hermanos. No sigamos pensando de que no, Jesús tarda en venir, porque nos convertiremos en esos siervos infieles y empezaremos a pegar a nuestros hermanos, los que sí creen que Jesús va a venir. Hay muchos de nosotros que creen que Jesús viene en esta generación y reconozco que muchas veces hemos recibido bastantes críticas de muchas personas que dicen, no, estos son sensacionalistas. Y entonces uno les pregunta, ¿por qué usted dice que somos sensacionalistas? Porque no sabemos si Cristo viene en esta generación. O sea que Cristo tarda para ti. Y sí, porque todavía faltan muchas cosas. Así que Cristo tarda. Así que podemos seguir hablando de las nuevas generaciones. Bueno. Esas personas que esperan seguir hablando de las nuevas generaciones y que están dispuestas a dejar que esas nuevas generaciones hagan lo que le correspondía a ellos hacer, que era entregar su corazón, van a dejar que sus hijos entreguen sus corazones en vez de ellos haber entregado sus corazones completamente a Dios. Esas personas, bíblicamente hablando, dice que se convertirán en golpeadores de vuestros hermanos. Esos son los que dicen mi Señor tarda en venir. Nosotros no deberíamos colocar fechas, pero debemos entender que mi Señor no tarda en venir. Si Jesús no llega a venir en mi generación, yo tengo la esperanza igualmente de que lo veré, como Job la tuvo, y que tendré, si es la voluntad de Dios, el privilegio de resucitar en esa generación previa a su segunda venida para verlo también volver, y después ver cómo Jesús resucita al resto. Pero qué gran privilegio sería, qué mayor privilegio sería pasar por la experiencia de Enoc, de Elías y de los 144.000, siendo uno de ellos. No solamente resucitando para estar con ellos, sino siendo uno de ellos. Eso es un enorme privilegio. ¿No quisieras tú ser de ese grupo? Bueno, si tú quieres ser de ese grupo, no puedes seguir pensando que Jesús tarda en venir, porque a ti no sé cuántos años de vida te quedan.
pero Dios quiere venir lo antes posible. Yo quiero que venga, pero Él anhela mucho más venir que lo que yo anhelo que Él venga. Que Dios tenga misericordia de nosotros como su iglesia, que podamos vivir este evangelio, hermanos. Yo sé que todos tenemos luchas y no hemos alcanzado aún a vencer todos nuestros pecados, pero hay una promesa que dice que Dios limpiará a su iglesia y que la iglesia que Dios llevará al cielo será sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Dios quiere que tú seas parte de esa iglesia. Lo eres porque eres parte de la iglesia militante, pero Dios quiere que seas parte de la iglesia triunfante. Que el Señor te bendiga en esta hora. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Amén. 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 La información, aparte por esta- Eh, en no te ese- escucho, no te escuchamos, Néstor. ¿no? Ahora No. sí, Ahora ahora sí, Ahora sí, ahora sí. sí. estaba agradeciéndole al pastor Añasco, y bueno, por toda la información, pero solamente la información, que muchas de las cosas que él dijo no las sabemos. Que Se corta. Se entrecorta. Sí. debemos prepararnos para el momento, y debemos preparar a las personas también para el tiempo que sabemos que es pronto. Y bueno, y agradecerles a todos los hermanos que han entrado de todas partes de América, y bueno, pedirle al pastor que nos despida con una oración. Néstor, por eso yo siempre digo, Maranata, Cristo viene, ¿estás preparado tú? Cumple la misión de Mateo 28, 19 y 20. Amén. Amén. Néstor, se cortó en algunas partes de tu comentario, pero ¿me pediste que hiciera una oración Sí, o no? Perdón. cerrar con una oración. Bien, hago la oración entonces. Amado y poderoso Dios que estás en los cielos, aquí presente con Gracias. nosotros, y que nos amas tanto que entregaste la vida de tu amado Hijo por amor de nosotros. Amado Dios, a ti te clamamos en esta hora y te suplicamos que puedas obrar en nosotros eso que para nosotros es imposible, que es cambiar nuestro corazón. Nosotros necesitamos guardar tu ley, pero no podremos jamás hacerlo con un corazón inconverso. Un pan nomás. Te pido, amado Dios, en esta hora, que perdones nuestros pecados, todos los que hemos cometido, los que conocemos y los que no conocemos, y que los que no conocemos nos los muestres, para que podamos arrepentirnos de ellos también y no los sigamos cometiendo. Y te ruego, amado Dios, que conforme a tu voluntad nos des ese corazón anhelado por el rey David y que Jesús anhela que nosotros tengamos, para que con ese corazón, Señor, convertidos conforme a tu imagen y semejanza, podamos ser ese pueblo que se describe en Apocalipsis 14:12, que guarda los mandamientos de Dios. Todos ellos, no que intenta guardarlos, al momento lo hemos hecho, sino que los guarda realmente, Señor. Ayúdanos, si es tu voluntad, sé que lo es, a vencer el pecado, Señor. Y ayúdanos a ser los instrumentos que podrán llevar adelante este mensaje al mundo entero, no con nuestras fuerzas, ni con nuestras palabras, sino con el espíritu de tu boca, Señor, habiendo recibido la lluvia tardía y clamando y proclamando el gran pregón, Señor, a todo el mundo, y que de esa forma puedan conocerte, Señor, que puedan ver en nosotros que estamos dispuestos a morir por Cristo, a hacer todo lo necesario que sea hecho conforme a tu voluntad para enseñar a otros el camino de justicia, Señor. Y entonces, y solo entonces, cuando ese evangelio sea predicado en palabras y en obras, entonces que venga el fin, Señor. Ruego por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor, por nuestros ancianos y por los que aún no te conocen, pero que pronto te conocerán. Te lo ruego sin merecerlo en el nombre Amén. precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias.